Hay una diferencia abismal entre la justicia y la venganza. Aunque ambas se disfracen con el mismo vocabulario, son dos cuestiones completamente diferentes. La venganza nace de lo que es el yo herido, quien quiere restablecer su orgullo. La justicia nace de lo que conocemos como el pacto que quiere restablecer el orden y no se deja regir por ningún orgullo lastimado. La venganza se alimenta del fuego, mientras la justicia contiene el fuego para que no queme a las personas inocentes. Y por eso, cuando nuestra bendita Torá introduce el primer mandamiento noajida, del cual estamos hablando, que se conoce como dinim, la imposición de sistemas judiciales en la tierra, tribunales que juzguen como mitzvah universal, no está invitando a todo el mundo a crear castigos desbordados, sino todo lo contrario. Está instalando una disciplina de proporcionalidad, un límite sagrado a la respuesta humana frente al mal, frente al daño. Y yo me pregunto por qué. La respuesta es sencilla, porque un mundo sin castigo se vuelve impunidad. Un mundo sin castigo regresa a ser jamás. Y como hemos aprendido a lo largo de este nuevo curso de los 7 mandatos o mandamientos para la humanidad, jamás significa violencia y rapiña en el lenguaje torático. Un mundo sin proporcionalidad se vuelve barbarie legal y entonces regresa a jamás por otra puerta, la puerta del Estado vengativo, del Estado autoritario. La Torá exige un equilibrio que es al mismo tiempo jurídico, moral, pero también psicológico y místico. Castigar para proteger, pero castigar con una medida para no convertir el remedio también en una enfermedad. El Tanaj es extraordinariamente explícito al poner límites a la venganza, y esto lo encontramos en el Sefer Vayikra, capítulo 19, verso 18, que ordena Lotikom velotitor, que significa no te vengarás y no guardarás rencor. Aquí nuestra bendita Torá está haciendo algo que el mundo suele confundir. Prohíbe la venganza privada aun cuando exista un agravio real. La pregunta es, ¿por qué hace esto nuestra bendita Torá? La respuesta es porque la venganza privada siempre rompe el orden público. ¿Por qué? Sustituye lo que es mishpat como derecho y procedimiento legal. Y esto es sustituido por una emoción. ¿Cuál emoción? La emoción de la venganza misma. Si cada herido se convierte en un juez, jurado y verdugo al mismo tiempo, la sociedad se va a convertir en una guerra de orgullos. La Torá, por lo tanto, quita de las manos del individuo el monopolio de la respuesta y lo coloca en un sistema legal, no para proteger al agresor, sino para proteger a todos de la escalada que la venganza pueda traer. En términos de filosofía política torática, el Estado de Derecho existe para desactivar el ciclo de retaliación. Esa es una misericordia social, no una debilidad del sistema tanají o torático en este sentido. Pero también la Torá no solo restringe la venganza, sino que también nos enseña el principio de proporcionalidad con una famosa formulación que personas que no están acostumbradas al texto torático, digamos lectores superficiales, suelen siempre interpretar muy mal. La Torá nos dice Ain tahat ain, que se traduce como ojo por ojo. Quien lo lee desde la ignorancia, sin tener un contexto judío, sin tener tradición, creen que la Torá manda la mutilación literal. La tradición rabínica, queridos alumnos y alumnas,
transmitida y codificada por los poskim, los decisores legales, rabinos muy, muy de renombre, que saben demasiado de halajá, explican que este principio, en su aplicación judicial normativa, se traduce en compensación monetaria y medidas equivalentes según las categorías del daño, no en mutilaciones literales. Aquí hablamos de proporcionalidad. La Gemara en el Masejet Baba Kama desarrolló el sistema de pagos por daño. Ahí ustedes pueden encontrar conceptos como Nezek, Tza'ar, Ripuy, Shebet, Boshet, etcétera, etcétera. El Rambam codificó todo esto en el Hot Jovel Umazik y nos dice que la Torah lo que está haciendo es establecer la equivalencia, no el sadismo como muchos lo interpretan. ¿Y qué enseña esto sobre proporcionalidad? Bueno, nos está enseñando que la respuesta al daño debe ser medible, debe ser equivalente, comparable y objetivable. La justicia torática no busca satisfacer la rabia de la persona herida o dañada. Lo que se busca es reparar lo reparable y también contener lo que no es reparable, es decir, contener lo irreparable. Y al convertir el ojo por ojo en un sistema de evaluación y restitución, la Torah le quita a la violencia su glamour y la vuelve una responsabilidad concreta. Nos dice que si dañamos, entonces tenemos que pagar. Si herimos, tenemos que restituir. Si humillamos, entonces tenemos que responder. Esto es un orden público. Transformar el caos en contabilidad moral es algo más precioso que el simple hecho literal del ojo por ojo que muchas personas traducen de manera literal. En el contexto noahida, la cuestión del castigo se vuelve aún más delicada porque la primera mitzvah universal es dinim, establecer tribunales, lo cual implica también establecer sanciones. Pero la Torah universal no te está autorizando a castigar simplemente por impulsos. Lo que te obliga es a castigar con una estructura. El Sefer Devarim capítulo 25 establece límites incluso en castigos corporales dentro de Israel. Nos dice, Arbaim yakeinu lo yosif, 40 golpes le dará y no añadirá, para que el castigo no degrade al castigado a nivel de bestia. Esa idea revela un principio de alcance universal. Incluso el culpable conserva su Tselem Elohim, del cual hemos hablado en clases pasadas. Tselem Elohim es imagen divina, la imagen divina que todo ser humano lleva consigo desde su nacimiento. Y por lo tanto, el castigo debe proteger al público, pero sin deshumanizar de forma innecesaria. Por lo tanto, la Torá no está romantizando al criminal, pero tampoco lo está convirtiendo en un objeto para canalizar todo el sadismo social. Porque cuando la sociedad disfruta del sufrimiento del culpable, se está corrompiendo a sí misma y está preparando el terreno para nuevos excesos. En el lenguaje psicológico, podríamos decir que la venganza es adictiva para la sociedad. La justicia no debe serlo. Si el sistema se vuelve adicto al sadismo, al castigo, entonces la sociedad se convierte en una tiranía. El Tanaj también nos enseña que el castigo tiene una finalidad. En el Sefer Mishlei se describe que el juicio y la disciplina remueven el mal y nos enseñan sabiduría. En términos halágicos de ley judía, el castigo puede cumplir funciones distintas, por ejemplo, disuasión, protección, restitución y también corrección, pero nunca jamás debe convertirse en un culto. Por eso en la tradición rabínica existe un temor profundo a condenar injustamente a cualquier persona. El tribunal debe preferir absolver al culpable antes que condenar al inocente
cuando no hay evidencia suficiente para poder dar un castigo. Y yo me pregunto, ¿por qué hace esto el sistema Tanají? La respuesta es que el daño al inocente destruye la legitimidad del sistema completo. Esa sensibilidad recorre toda la literatura del Masejet Sanedrín en el Talmud. Y aquí también aparece un punto importante que les quiero comentar. La proporcionalidad no es solo cuánto castigo, sino también es qué certeza tengo al aplicar estos castigos. A mayor irreversibilidad del castigo, mayor estándar de evidencia debe haber. La Torá, al exigir testigos y procedimientos muy específicos, está estableciendo ese vínculo precisamente. La justicia no arbitraria se convierte automáticamente en justicia proporcional. Hay además un límite torático al castigo que parece contraintuitivo. La Torá a veces restringe la pena incluso cuando el delito es muy grave, por razones de orden social y también orden espiritual. Esto no es permisividad, hay que dejarlo claro, es sabiduría. El Rambam Maimónides, al hablar de la función de castigos y del rol del tribunal, nos sugiere que el sistema legal debe ser fuerte, pero también muy prudente, porque la ley no existe en el vacío, sino en fundamentos. Existen sociedades con psicología, con presión, con corrupción potencial. Por eso nuestra bendita Torá crea barreras procesales, no para dejar libres a los criminales, sino para evitar que el poder del Estado se convierta en un arma también contra gente inocente. Un sistema de justicia que no tiene límites es un monstruo. La Torá, que ama Mishpat, teme al monstruo y por eso regula al regulador también. Regula a quien va a impartir la justicia, a quien va a imponer un castigo. La Kabbalah nos ilumina la proporcionalidad como equilibrio entre din, que hemos visto que significa entre el juicio y la contención, y rahamim, que podemos traducir como la misericordia. El Zohar nos enseña que el mundo se sostiene cuando el juicio es memutak, y memutak significa endulzado. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa un juicio endulzado? Es decir, aplicado con verdad y con propósito de restauración, no nada más como castigo por castigar. El Ramak habla sobre la imitación también de los atributos de Hashem. Él nos dice que Hashem juzga, pero su juicio no es caprichoso, es una orden con compasión y enseñanza. El Arizal, al describir Hamtakat Hadinim, lo que se conoce como endulzamiento de los juicios, un tema muy profundo que tal vez traiga más adelante en algún otro curso, en algún tema aislado, él nos muestra que el juicio excesivo lo que hace es romper los recipientes, los kelim. Aplicado socialmente esto, como les he dicho, nunca traspolar o imitar la corriente de la tradición judía, sino traspolándolo a lo que es el pacto universal de los Benei Noyaj, nos está diciendo que un castigo excesivo va a romper la confianza, va a generar rencor, resentimiento contra el que imparte la justicia, va a radicalizar la violencia y eso es muy malo en una sociedad en crecimiento. Mientras que un juicio proporcionado, un juicio claro y consistente, lo que va a hacer es enderezar a las personas sin romperlas, sin fracturarlas. Esto explica por qué nuestra bendita Torá siempre insiste tanto en que la justicia sea un proceso, porque el proceso es la forma en que la misericordia entra en el juicio sin anularlo. Un castigo proporcional es entonces una forma de misericordia hacia la sociedad misma porque va a evitar la recaída en ciclos de venganza. La Hasidut nos añade una dimensión interior que conviene también resaltar. En la Hasidut se mantiene el pensamiento de que la venganza es un síntoma de esclavitud al ego. El Nefesh HaBehamit, el alma animal,
siempre quiere dominar, quiere humillar, quiere sobresalir. Pero la Nefesh Haelokit, el alma divina que todo ser humano posee, quiere verdad y reparación. Cuando una sociedad castiga nada más para humillar, está gobernada por un alma animal colectiva, una Nefesh Habehamit, ¿sí? Pero cuando castiga para proteger y restaurar el orden, está actuando desde un nivel mucho más elevado, mucho más alto. Entonces se dice que la disciplina de proporcionalidad es una forma de Kabbalat Ol Malhut Shamayim, una forma de aceptación del yugo celestial, pero colectiva. ¿Por qué? Porque el pueblo o la sociedad en general acepta que su ira no es ley. Esto es profundamente espiritual porque al no permitir que el resentimiento legisle, se permite que la justicia divina se haga presente en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque el resentimiento, cuando legisla, crea leyes crueles que tarde o temprano se vuelven contra cualquier persona, aun siendo inocente. Y recordemos que Hashem no se encuentra en sociedades injustas porque Él no es un Dios injusto. En el marco noahida práctico, esto lo podemos traducir en una serie de principios que nacen directamente del espíritu torático. En primer lugar, que el castigo exista, queridos alumnos, para evitar impunidad, no implica que ese castigo deba ser desbordado, debe tener principios, debe tener justicia. En segundo lugar, el castigo debe ser proporcional al daño cometido y debe ser consistente también. En tercer lugar, se debe priorizar la restitución siempre que sea posible. En cuarto lugar, debe mantenerse un estándar alto de evidencias. No se pueden tomar decisiones sin tener claro todo lo que sucedió. Debe haber evidencias para poder juzgar. En quinto lugar, se debe impedir la venganza privada sustituyéndola por justicia pública. En sexto lugar, la sanción debe proteger al vulnerable y no debe ser instrumento de persecución. Esto que les estoy comentando no exige copiar cada detalle de la halajá de Israel, o al menos la halajá de la tradición judía, porque recordemos que el Estado de Israel no se fundamenta en la Torá. El Estado sionista de Israel se fundamenta en una constitución inglesa. Por lo tanto, no podemos decir que entonces lo que está haciendo Israel actualmente es bueno. No, de ninguna manera. Actualmente es un estado civil. Recordemos que este curso lo estamos fundamentando en lo que es la Torá, no en la constitución actual de Israel. No caigamos en ese tipo de absurdeces. Entonces, a lo que voy es que no debemos copiar, en este caso los noajidas no deben copiar los detalles de la halajá de Israel. Deben respetar la lógica de su propio pacto. Pero lo que sí hay que decir es que la justicia debe ser fuerte sin ser salvaje, debe ser firme sin ser caprichosa y también compasiva sin ser cómplice. La venganza, queridos alumnos, es un incendio que promete calentar al herido y termina quemando la casa de todos los que la consumen. La justicia es un fuego contenido en un hogar porque es útil, es medida, que da calor sin destruir. En un mundo postdiluviano, como hemos venido aprendiendo, la humanidad no puede permitirse incendios emocionales con pretensión de moral. Necesita un orden público que sepa decir sí a la protección y un rotundo no al exceso. Sí a la verdad y no al linchamiento. Sí al castigo como límite y no al castigo como placer. Porque cuando la sociedad aprende esa medida, sucede algo que parece pequeño, pero es enorme, es gigantesco. El dolor deja de buscar sangre para sentirse visto. El culpable deja de ser ídolo del miedo
y el pacto universal deja de ser una simple idea en el cielo para volverse una práctica común en la tierra, muy necesaria, donde incluso la justicia, con toda su severidad, se debe convertir en una forma elevada de compasión que preserva la vida y la dignidad humana.